Bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. Hoy venimos con una noticia que ha encendido todas las alarmas del fandom, especialmente entre quienes han seguido de cerca la trayectoria de uno de los galanes más queridos de la pantalla chica turca y, por si fuera poco, una mitad de una de las parejas más comentadas. El título lo anuncia sin rodeos: Kerem Bürsin nos sorprende con un volantazo que nadie veía venir. Sí, lo escuchaste bien. Ese actor que nos ha conquistado con su carisma y con esas escenas románticas que hicieron latir más de un corazón en producciones que marcaron un antes y un después, parece estar girando el timón de su carrera hacia un destino muy distinto. Y créanme, este giro puede ser tan inesperado como emocionante. Si eres fan de Kerem y te encanta seguir cada paso de Kerem Bürsin Andersel, agárrate fuerte, porque lo que se rumorea podría cambiar las reglas del juego. Mientras te acomodas, recuerda que aquí en Escándalos de Series Turcas te traemos lo que todos comentan y lo que pocos se atreven a decir, así que suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nada. Porque ahora sí vamos con la noticia que nos dejó a todos con la boca abierta. Kerem, ese torbellino de energía, simpatía y mirada hipnótica, lleva semanas sonando no por los besos de novela, sino por algo más arriesgado, más físico, más intenso. Los reportes coinciden en que el actor estaría listo para decir adiós, o al menos bajar drásticamente la frecuencia, a esas escenas de amor que lo catapultaron al estrellato. Imaginen al mismo Kerem que nos envió mariposas al estómago con cada cruce de miradas en comedias románticas, trasladándose ahora a proyectos que parecen prescindir de ese ingrediente que muchos consideraban su marca. ¿Por qué este cambio? Las razones no están del todo claras, pero las teorías se multiplican, y varias suenan con fuerza: ambición internacional, deseo de romper etiquetas, un reto personal que ya no quiere postergar y, por supuesto, un nuevo equilibrio en su vida junto a Ande que también podría estar influyendo en su perspectiva artística. Una de las hipótesis más sólidas es la búsqueda de consolidación global. Las series turcas han conquistado el mundo, pero quien quiere cruzar la frontera de verdad necesita demostrar versatilidad. Y ese movimiento tendría todo el sentido para Kerem, que ya ha coqueteado con tonos más oscuros y físicos. Aunque el público lo adora por su faceta romántica, no es ningún secreto que su inclinación por el thriller, la acción y los personajes con grietas internas ha ido creciendo. ¿Acaso llegó la hora de que lo veamos con los nudillos vendados, corriendo contra el tiempo y dejando atrás los pasillos de oficina y los balcones con atardecer? Si el objetivo es asomarse a Hollywood o a plataformas globales con proyectos de alto voltaje, este es el camino. Y atención, porque no sería un salto al vacío, su paso por historias con tensión y combate no es improvisado, más bien es un plan que maduró en silencio. También pesa la necesidad de sacudirse el traje del galán de manual. La etiqueta del conquistador es dulce pero aprieta. Kerem sabe que el mismo encanto que lo encumbró puede volverse una jaula de cristal. No quiere que lo reconozcan solo por el destello de una sonrisa, quiere que lo respeten por la densidad de sus personajes. Para un actor joven hambriento de desafíos, es lógico querer tropezar, ensuciarse, sangrar en pantalla, probar registros que lo empujen al límite. Y no se trata de una negación del romance, sino de una expansión. Quienes lo han seguido desde Gunes y Beklerken hasta Senkalkap conocen bien su capacidad para convertir miradas en relatos, pero quizá ahora busca convertir el silencio en explosión, el susurro en persecución, la caricia en un giro de guión inesperado. En las últimas semanas, los murmullos apuntan a que Kerem estaría afinando el foco hacia proyectos de acción y suspenso, territorios donde ya dejó pistas. Recordemos esa deriva más física y urbana que mostró en Buseir Arkandan Gelecek, el pulso policial que exploró en Mutese Mikili y el filo sobrenatural de Yasamayanlar, donde coqueteó con la oscuridad y demostró que podía sostener el misterio sin perder magnetismo. Aquello no fue un accidente, fue un ensayo general. Ahora, dicen, llega el acto principal. En paralelo se habla de reuniones, guiones que vuelan y directores extranjeros interesados en ese equilibrio entre dureza y vulnerabilidad que Kerem proyecta casi sin proponérselo. Y si las plataformas miran, huelen la oportunidad y tantean fechas, algo que podría dar lugar a un anuncio monumental en cualquier momento. ¿Dónde queda Andersel en este mapa? Justo en el corazón del debate. Porque si Kerem se aleja del romance televisivo clásico, el eco llega directo a ella, compañera de una de las químicas más explosivas que hemos visto en años. La pareja se ha convertido en un fenómeno que trasciende la pantalla,
los fans se aprendieron cada gesto, cada complicidad, cada risa que parecía improvisada. Ahora el interrogante es si este giro supone distanciar, al menos temporalmente, la posibilidad de verlos de nuevo en una comedia romántica al uso. ¿Podría su reencuentro darse en otro tono, quizá en un thriller elegante, un drama de alta intensidad, una historia donde la tensión no se exprese en besos robados, sino en decisiones imposibles? La idea seduce y no pocos apuestan a que si vuelven a compartir proyecto, lo harán desde un lugar más arriesgado, mostrando capas que aún no han revelado juntos. Para el fandom, el impacto es doble. Por un lado, ese sector que vive del hechizo de las confesiones a media voz puede sentir vértigo con el cambio. Por otro, los curiosos y los amantes de los giros valientes celebran la osadía. Lo que sí parece claro es que un movimiento así podría atraer nuevas audiencias y, al mismo tiempo, consolidar su prestigio como intérprete que navega entre géneros sin perder identidad. En una industria que no se detiene, los que resisten son los que se reinventan, y Kerem viene dando señales de que su brújula apunta hacia horizontes que antes solo visitaba de reojo. Hablemos del efecto dominó para las producciones turcas. Si Kerem se aleja de los papeles románticos que arrasan en rating y exportación, las series pierden a uno de sus rostros más rentables en ese nicho. Ese hueco puede ser una oportunidad dorada para nuevas caras que piden pista, pero también un llamado a que las productoras ajusten estrategias, mezclen fórmulas, arriesguen tonos. La verdad es que la audiencia internacional ya no consume con fronteras, el subtítulo se volvió puente y la diversidad de propuestas gana terreno. Que una estrella con ese arrastre se mueva hacia la acción podría acelerar cambios que venían gestándose en silencio. Otro capítulo inevitable es el de las agencias y los contratos. La demanda de escenas románticas es una máquina de hacer dinero, y amarrar a un actor a ese perfil es tentador. Que Kerem esté tomando la iniciativa de buscar otras aguas habla de una visión de carrera muy definida y de una mesa de negociación intensa donde el sí o el no se construyen con paciencia. Estos giros no ocurren de un día para otro. Detrás suele haber hojas de ruta, llamadas nocturnas, acuerdos de confidencialidad y, por supuesto, un equipo que confía en que el salto, aunque arriesgado, merece la pena. ¿Se trata también de despegarse del rótulo de rompecorazones? Probablemente. El brillo de esa etiqueta puede enceguecer a la crítica y al mercado a la vez. Si Kerem busca que su nombre se asocie con la pureza del oficio, más allá del físico y la entrega romántica, entonces este paso es consecuente. Se percibe un deseo de personajes con fisuras morales, con contradicciones, con cuerpos que cargan cicatrices y almas que no siempre eligen el camino más limpio. Y aquí vuelve a aparecer Ande no como sombra, sino como aliada en ese deseo de crecimiento. Ambos han mostrado interés en materiales exigentes, y no sería extraño que en algún punto elijan coincidir en un relato donde la química esté al servicio de un peligro mayor, de un enigma que los empuje fuera del molde. Pensemos en lo que queda atrás para valorar el contraste. En Senkalkam, Kerem encarnó a un héroe de comedia romántica que se convirtió en fenómeno global. Antes en Gunes y Beklerken, ya había enseñado que podía sostener el primer plano con una mezcla de vulnerabilidad y brío juvenil. Más tarde en Buseir Arkandan Gelecek, la calle El Rin y el pasado lo azotaron con fuerza, en Mutese Mikili, el músculo policial le dio cancha para el humor seco y la acción. Y en Yasamayanlar, el coqueteo con lo oscuro le permitió jugar en una liga distinta. Todo ese recorrido parece confluir ahora en una encrucijada donde elige el reto sobre la zona de confort. Imaginen a Kerem persiguiendo a un antagonista por azoteas de Estambul, descifrando pistas entre callejones, enfrentándose a coreografías de combate que cortan la respiración. El potencial está ahí latiendo. Por supuesto, el público que lo conoció en una burbuja de corazones necesitará tiempo para aclimatarse. Pero la ambición, cuando está bien dirigida, es un motor que da frutos. Y aquí la ambición no suena a capricho, sino a madurez. Y si a eso sumamos el factor internacional, el tablero se vuelve aún más interesante. Los talentos turcos han ganado espacio en la conversación global, y cada salto individual abre compuertas a los que vienen detrás. Si Kerem consigue cruzar con éxito, la puerta que se entorne para él también dejará pasar a otros. Es la naturaleza de la ola, cuando una cresta llega más lejos, el mar completo avanza. En redes, como era de esperar, el debate es un hervidero. Unos piden que no abandone del todo el romance, otros imploran verlo con un guión crudo,
y no falta quien fantasea con un reencuentro con Ande en un thriller de alta factura donde las miradas sean cuchillos y las alianzas cambien de color en cada capítulo. Entre las tendencias de consumo y el hambre de las plataformas por historias originales, un actor con el arrastre mediático de Kerem tiene carta de seducción lista para jugar. Todo indica que los próximos meses traerán anuncios que podrían redefinir su agenda, y cada movimiento será observado con lupa por fanáticos y detractores por igual. En resumen, el run-run de que Kerem Bürsin busca un futuro profesional lejos de la comedia romántica es un tema candente que no se enfría con facilidad. Detrás se intuye una decisión meditada, con la que pretende diversificar su perfil, abrazar la acción y el suspenso, y plantar bandera en el mercado internacional. Para algunos fans, será un duelo breve y dulce; para otros, la promesa de verlo desplegar otro arsenal interpretativo justifica cualquier cambio. Y en medio de todo, Kerem Bürsin Handan Erçel, la pareja que echó chispas en el Prime Time, aparece como símbolo de que el amor puede resistir incluso cuando la fantasía en pantalla decide tomar un respiro. El tiempo, juez supremo del espectáculo, dirá si esta nueva etapa afianza el mito o si, por el contrario, nos obliga a reescribir todo lo que creíamos saber sobre él. Lo único seguro es que estaremos ahí, mirándolo todo, contándolo todo. Aquí en Escándalos de Series Turcas nos encanta escucharte. ¿Te emociona la idea de ver a Kerem rompiendo moldes, corriendo peligros y enfrentando al villano de turno? ¿Imaginas a Hande como cómplice en una historia de sombras y lealtades frágiles? Cuéntanos qué proyecto ideal sueñas para ellos, si prefieres que conserven un pie en el romance o si los quieres sumergidos de lleno en la tormenta de la acción. Tu voz es parte de esta conversación, y juntos armamos el mapa de lo que la audiencia desea. Si te gustó este recorrido entre pistas, rumores y posibilidades, regálanos tu like, compártelo con esa amiga que suspira por Kerem y ese amigo que cree que ya lo vio todo. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto. Suscríbete, activa la campanita y mantente cerca, porque lo que viene promete titulares, exclusivas y más de una sorpresa. Nosotros seguiremos aquí atentos a cada guiño, a cada negociación, a cada ensayo que marque el pulso de esta transformación. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que encienden la pantalla y sacuden el corazón. Hasta la próxima, apasionados del drama, el suspense y, por supuesto, del brillo inconfundible de Kerem Bürsin Handan Erçel. Y antes de despedirnos, una última imagen para que la guardes: Kerem de noche con la ciudad extendiéndose a sus pies, el viento desordenando el cabello, el teléfono vibrando con un mensaje que puede cambiarlo todo. La cámara se acerca, el latido sube y en el reflejo de un escaparate aparece un segundo rostro que reconocemos al instante. Dos destinos que se cruzan, un pacto silencioso, un salto al vacío que no da lugar a la duda. Si eso no es romance, entonces quizás el romance en esta nueva era tenga otra forma. Y tal vez, solo tal vez, sea la forma más poderosa de todas.